Fernando Maura, bienvenida de nuevo. Realmente convocar a unas elecciones, mejor dicho, que están ya convocadas y con unas siglas que no sabemos si van a tener los mismos representantes después, a la vuelta de esas elecciones, con ese Congreso extraordinario, donde ya sabemos que hay quien le disputa la silla a Rosa Díez, parece rizar el rizo y el colmo de los colmos del futuro negro de un partido, ¿no? O lo que queda de él. Yo creo que el partido Unión Progreso y Democracia, como tal sigla, prácticamente desapareció el 22 de marzo, la noche de las elecciones andaluzas, cuando no obtuvo ni siquiera un 2% de los votos, y a partir de entonces es la crónica de una muerte anunciada o de un desastre post-mortem, que es lo que estamos viendo en estos momentos. Yo tampoco pensaba que iba a ser tan catastrófico el desenlace, pero ya se ve que todos los días no dan para suficientes disgustos a estas siglas. Sin embargo, el proyecto que nosotros creamos hace 7 años y medio sí tiene vida, porque lo está asumiendo ahora Ciudadanos como tal proyecto de regeneración democrática, respetuoso para el cambio con las instituciones y a diferencia de otros proyectos que lo que quieren es, como ellos mismos proclaman, tomar el poder por asalto. Y efectivamente ese proyecto se está viendo que tiene mucho apoyo ciudadano. Quiero decir, 9 escaños en el Parlamento de Andalucía no son moco de pavo. Yo creo que es un éxito, pero claro, eso al dejar fuera al partido por el que usted está en el Parlamento Europeo, ¿usted cree que debía haber reacciones ya de Rosa Díez distintas a decir que Albert Rivera estará disfrutando? Claro, yo creo que la primera reacción que era de esperar de Rosa Díez, si ya quería terminar su carrera política por la puerta grande, es haber dimitido como presidenta o como portavoz de Unión Progreso y Democracia, asumiendo la responsabilidad como portavoz que era y es del resultado catastrófico de las elecciones andaluzas. Ha elegido, a mi juicio, el peor de los caminos, que es perpetuarse en el poder de una nave que va absolutamente hacia la deriva y hacia el hundimiento. ¿Y está a 2 miembros del Consejo Político para que estatutariamente pierda la posibilidad de seguir siendo la representante de UPyD? No, porque ha cubierto las bajas por cooptación. Ha cubierto las bajas. Ha entrado, por ejemplo, Maite Pagazaurtundúa, que está en el Parlamento Europeo, y han entrado pues unos... O sea, ¿que cree que de aquí a las elecciones municipales Rosa Díez va a seguir enrocada como líder o lideresa o lo que sea de UPyD? Parece que eso es lo que va a hacer, porque ya ha tomado la decisión del Consejo Político del sábado, me parece que el sábado pasado, el anterior, antes de Semana Santa, como una cuestión de confianza presentada al partido. Ganó en una victoria que yo entiendo más bien pírrica que otra cosa por 2/3 y se perpetúa con esa legitimidad, entre comillas, estatutaria en el puesto de portavoz. Una legitimidad estatutaria, pero 2 días después o 3 llega uno de sus manos derechas, que es Irene Lozano, desde luego hasta ahora fiel adscrita a Rosa Díez, y dice públicamente en un medio de comunicación que lo que va a hacer es disputarle ese liderazgo. ¿Eso le sigue legitimando a Rosa Díez? Digamos que es una legitimidad entre comillas, porque el órgano ante el que ella presenta la cuestión de confianza es un órgano que, a pesar de haber sido elegido por el Congreso, corresponde fundamentalmente al ámbito, digamos, político dentro del partido que ella controla, de manera que no es un consejo, es una especie de consejo de dirección ampliado, ¿no?, si se me entiende, con lo cual era claro que ella podía ganar perfectamente esa cuestión de confianza. No estamos hablando de un parlamento en el sentido estricto, ¿no? Y lo que pasa es que el desastre estaba ya anunciado, independientemente del Consejo Político diga lo que diga. Ella no tiene un dominio sobre la estructura del partido. Hay 3 gestoras autonómicas, dimiten todos los días un montón de candidatos locales en Sevilla, por ejemplo, me parece que en algún otro punto de Andalucía, de Castilla y León. Esto es un auténtico desastre. Ana.
Bueno, yo primero quisiera hacer un comentario que a raíz de estas declaraciones de Rosa Díez, bueno, yo conozco bastante a Albert Rivera, él no es Christian Grey y Rosa Díez no es Anastasia, esto no son las 50 sombras, creo que habría que trascender un poco la frivolidad. A ver, yo le pregunto a usted, yo tengo la impresión de que Rosa Díez yo no lo he entendido. o sea, que UPyD es Rosa Díez y que Rosa Díez es UPyD y que entonces que este ha sido el éxito inicial del proyecto, que se articula en torno a una personalidad muy fuerte, que en un momento dado resulta muy refrescante y que realmente pilla con el pie cambiado a los dos partidos mayoritarios, pero claro, más adelante esa misma hiperliderazgo de Rosa Díez se vuelve en contra del proyecto, en el momento pues en que la brecha entre los dos partidos es bastante grande como para que se introduzcan en ella fuerzas de mayor calado transformador, pero que claro, que no podrán estar nunca controladas por una sola persona, que tendrán a lo mejor que ser cosas más transversales. Entonces lo que yo pregunto, estos intentos de mantener la marca viva, o sea, de algún modo lo más lógico no es cerrar el chiringuito y quien pueda que se integren otras opciones y quien no que se vuelva a su casa, pregunto, o sea, ¿UPyD tiene salvación? No, yo creo que no la tiene. En todo caso, podía haberla tenido, porque en la historia de UPyD, ahí, no hace muchos meses, cuando Paco Sosa Wagner, mi compañero entonces en el Parlamento Europeo, pide que se exploren posibilidades de acercamiento entre UPyD y Ciudadanos, entonces hay que recordar que salimos de unas elecciones europeas donde UPyD tiene 4 escaños y Ciudadanos tiene 2. Que era un pacto en el que UPyD podía mandar, de alguna manera, en función de los resultados electorales previos. ¿Y usted ahora ese pacto sería 9. ¿Por qué cree que no se aceptó en ese momento? O sea, porque no había voluntad por parte de Rosa Díez de llegar a un acuerdo con Ciudadanos. Simplemente eso. Pero la pregunta es, el millón de euros es ¿por qué no? Mire, yo creo que hay una razón fundamental y es que las elecciones del 25 de mayo yo creo que el electorado dice 2 cosas. Primero, que hay que cambiar de políticas, que las políticas del bipartidismo que han producido corrupción, un estancamiento de la situación, he visto cómo tenían ustedes un debate respecto de la independencia del Poder Judicial, etcétera. Todos estos males que tiene España hay que cambiarlos, eso dice el electorado el 25 de mayo. Pero también dice que, aparte de cambiar de políticas, hay que cambiar de políticos. Eso lo asume Izquierda Unida, lo asume el Partido Socialista, el propio rey de España abdica. Sin embargo, eso no lo asume UPyD. Entonces, el cambio, el acuerdo entre UPyD y Ciudadanos habría supuesto inmediatamente que Rosa Díez pasa a una función de dirección de un proyecto, pero sabiendo que cede el testigo al que le va a sustituir, que lógicamente tiene que ser Albert Rivera. Y eso es lo que yo creo que Rosa no aceptó. ¿Se arrepienten de haber sido demasiado modosos con Rosa, de haberla dejado mandar demasiado, hacer y deshacer demasiado, y que luego entre todos han creado ahí algo que ya no se puede echar para atrás? O sea, ¿la han dejado mandar, hacer y deshacer en demasía? Bueno, es posible, pero en todo caso hay que decir que Rosa ha podido cometer errores en los últimos meses, pero ha sido una persona de una enorme valía personal, se ha enfrentado al terrorismo en su época de dirigente política vasca, después ha tenido la fortaleza, y yo la acompañé desde el primer momento, de defender un proyecto de regeneración democrática como fue Unión Progreso y Democracia en su momento, y después ha ido cometiendo una serie de errores que ha llevado al proyecto de Unión Progreso y Democracia en la situación lamentable. Os pido una valoración al resto también, porque Albert Rivera ya ha respondido a Rosa Díez en El País, dice: yo no disfruto con el mal ajeno, sino con el bien común. Y lo ha dicho esta mañana en un desayuno informativo en Barcelona y ha añadido: algunos deberían hacer más autocrítica y menos crítica. Nosotros no somos culpables de nada. Eso es lo que ha dicho en respuesta a esas declaraciones de Rosa Díez. Yo, como conclusión, os pido, decía Fernando Maura, y además con conocimiento de causa, creo que más que nadie de los que estamos aquí, que esto era el certificado de una muerte anunciada, lo que iba a pasar en Andalucía con los resultados de UPyD. Eso es también el resultado anticipado
de una muerte anunciada en estos próximos comicios del mes de mayo? Yo comparto absolutamente el diagnóstico de Fernando Maura, creo que es atinadísimo, y subrayo que Ciudadanos intentó no una ni dos, me parece que 7 veces ese acercamiento a UPyD y sufrió otros tantos rechazos, pero como el electorado no es tonto, pues la imputación de ese fracaso ha recaído en quien lo tiene, que es UPyD y no en Ciudadanos. Yo brevemente creo que UPyD es un partido que políticamente está muerto y ya solo queda por saber el tipo de funeral al que vamos a asistir. A diferencia de Ciudadanos, yo creo que UPyD, y en eso sus dirigentes o sus militantes han tenido una parte de responsabilidad, han apoyado el culto a la personalidad y el ego de Rosa Díez durante demasiado tiempo y ahora lo están pagando. Y en el caso de Albert Rivera, me parece que ha ocurrido lo contrario, que ha habido un proyecto con muchas ideas, con muchos argumentos, muy atrevido, y a partir de él ha surgido la imagen de un político que está gustando en términos generales a los españoles. Yo creo que lo peor que ha hecho Rosa Díez es tropezar permanentemente contra la misma piedra y cuando se le estaba advirtiendo que fuese por otro camino, seguir por el que ella pensaba que era el bueno. En el Parlamento, y es el malo. En el Parlamento Europeo, y con esto ya le despido, señor Maura, ¿en qué situación están ahora de diputados díscolos o no díscolos con la lideresa de UPyD? Pues mire, una situación muy complicada porque estamos, de los 4, 2 suspendidos de militancia en Unión, Progreso y Democracia, de manera que no tenemos ninguno de los derechos, ni siquiera tampoco, lógicamente, las obligaciones que corresponden como afiliados de Unión, Progreso y Democracia. De manera que si yo tuviera, por ejemplo, mañana que asistir al Congreso extraordinario, no podría, porque no tengo ningún derecho político dentro de Unión, Progreso y Democracia al momento actual. Esa es la situación en la que, situación inédita, inaudita e inédita en la política española, porque ahí están los representantes de su partido. Fíjese que Juan Fernando López Aguilar está igual. Igual, ya van 3. Era eurodiputada, no se distinguió precisamente por hacer declaraciones de disciplina de partido del presidente Zapatero, que era el responsable de su partido, más no le decía cosas gratas en el sentido de... No, es que le acusaba... Seguramente podía tener alguna razón, de cómplice del terrorismo, de negociador con ETA, cosa que nunca le hemos acusado nosotros a un nivel semejante a Rosa Díez, y sin embargo Rosa no tuvo ningún tipo de sanción ni de ningún tipo de posición con respecto a ella por parte de ese partido. Y a usted, y en su caso y en el caso de su compañero eurodiputado, simplemente les han echado, les han dado de baja por pedir acercamiento a Ciudadanos, ¿no? Yo he hecho esas declaraciones constantemente desde que las planteó Paco Sosa Wagner en un artículo en la prensa nacional en el mes de agosto pasado, y he mantenido esa posición con toda lealtad en relación con el partido, explicando lo que yo consideraba. Pero esa es la causa de su expulsión. Y yo creo que esa es la causa de la suspensión de militancia. Sí. Bueno, pues ahí está su testimonio. Muchísimas gracias, Fernando Maura. Muchas gracias.